Bueno, a ver, ¿se escucha bien? Ok, si se escucha bien, vamos a esperar que se unan más gente. Bueno, hoy vamos a terminar lo que nos quedaba de la otra clase, que son las cláusulas abusivas, los contratos preparatorios, los contratos preliminares y el pacto de preferencia. Así ya cerramos con esa parte y después podemos ir con objeto y causa. Bueno, no sé si sabían, pero de la agrupación estamos haciendo una encuesta para ver cómo están funcionando todos los medios virtuales que están usando los docentes, así que después les dejamos el link en los comentarios. No sé si Tonelo está ahí, que lo ponga, y para tener un balance de cómo se están manejando todos los docentes y poder presentar en la facultad una realidad de cómo es todo. Bueno, en un ratito ya arrancamos si quieren. Mientras me tomo un mate. Bueno, entonces, como les dije, vamos a retomar entonces esos temas, vamos a ir con cláusulas abusivas, que para ir con cláusulas abusivas tenemos que retomar lo que eran los contratos por adhesión. Como ya estuvieron viendo, los contratos por adhesión no son un tipo general de contrato, ¿sí? Eso lo tienen que tener bien en cuenta. Los contratos por adhesión son una modalidad de consentimiento. Entonces, los contratos por adhesión, los de consumo y los paritarios son modalidades de consentimiento y no son tipos generales de contrato. Sí, eso lo tienen que tener bien en claro para que lo ubiquen. Entonces, ¿cuándo era un contrato por adhesión? Cuando una de las partes se adhería a cláusulas predispuestas por otra persona sin tener poder de negociación. Se adhería a un contrato. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se adhiere a estos contratos? Pueden existir lo que son cláusulas abusivas. Entonces, el código viene a regular lo que son las cláusulas abusivas y cuándo se dan y quiénes pueden intervenir para que ese contrato pueda ser eficaz. Entonces, tenemos que, en el artículo 988, tenemos cuándo existen cláusulas abusivas, que este régimen también es aplicable a los contratos de consumo, ¿sí? Entonces, algunas cláusulas de los contratos de consumo son aplicables a los contratos de adhesión y viceversa, ¿sí? Para que tengan en cuenta esto. Contratos de consumo, ustedes los tienen en otra materia, lo que es Plan 2016, por lo que no se preocupen. Acá van a ver lo mínimo nomás. Entonces, el artículo 988 nos dice que las cláusulas son abusivas cuando se elimina el predisponente, se va a eliminar obligaciones o se amplían más derechos, cuando, por ejemplo, se desnaturalizan las obligaciones y cuando los que lo van a encontrar en la doctrinariamente como cláusulas sorpresivas, que uno no espera que existan en el contrato, sería. Bueno, todas estas cláusulas que puedan existir van a ser declaradas nulas, se van a tener por no escritas, ¿sí? Es muy importante saberlo, entonces. Todas estas cláusulas que nombré antes, que están en el 988, se tienen por no escritas. No obstante esto, el artículo 989 nos da el control judicial que podemos pedir por esas cláusulas. El artículo este nos dice que, aunque haya un control administrativo sobre las cláusulas estas, esto quiere decir que este contrato te dicen que es válido porque el control administrativo de un órgano competente lo dio como válido, no obsta que vos digas no.
esto está mal, voy al control judicial y que me vea si verdaderamente esta cláusula es abusiva, ¿sí? Entonces, el control administrativo que exista sobre ese contrato no obsta que yo pueda optar por un control judicial. ¿Bien? Bueno, esto es importante saberlo entonces. ¿Qué pasa con ese control judicial? Para saber las reglas de este control, nos vamos a contratos de consumo, al artículo 1122, que nos va a dar entonces cuáles son las reglas. Sí, bueno, ahí te dice más o menos lo mismo, pero el artículo, el inciso que no estaba previsto en el contrato por adhesión es cuando el juez puede integrar el contrato. ¿Sí? Entonces, el inciso C del 1122 nos dice que el juez, cuando exista nulidad relativa del contrato celebrado por adhesión, el juez puede integrarlo. Integrarlo quiere decir que va a mejorar esa cláusula que fue declarada nula, la va a mejorar y va a usar normas disponibles, los usos y prácticas del lugar donde se celebró ese contrato y va a ser una cláusula válida. ¿Sí? Esto lo va a hacer solamente cuando sea necesario. Entonces, primero, que la cláusula esa sea de nulidad relativa y que sea necesario. En esos casos el juez va a poder intervenir en el contrato, lo va a poder integrar. Igual, lo que es integración lo van a ver más adelante, unidad 6 creo, pero bueno, ahora para que tengan en claro de qué habla ese artículo en cuanto a contratos celebrados por adhesión. Bien, bueno, esto es, con esto ya cerramos lo que es cláusulas abusivas. Si les queda alguna duda, los leo, y si voy muy rápido me avisan, así que díganme si les queda alguna duda de este tema, así pasamos a lo que son los contratos preliminares, preparatorios y todo eso. ¿Quedó todo claro ahí? Estoy hablando muy rápido, avísenme, porque yo soy muy acelerada. Bueno, ¿seguimos con la otra entonces? Bueno, el código nos da otras modalidades de celebrar contratos referidos al consentimiento. Entonces, como dijimos antes, teníamos los contratos de adhesión, de consumo, y el código en la última sección nos da otros. Que tenemos entonces, por ejemplo, los contratos preliminares, los de los preparatorios y el pacto de preferencia. Bien, entonces empezamos con el contrato preliminar. Bueno, el contrato preliminar está regulado en los artículos 994, 995 y 996. Esto viene recién con la reforma del código. Antes no estaba previsto todo esto, sino que es algo que se incorpora ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, el contrato preliminar es cuando las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, deciden, en vez de formar un contrato definitivo, deciden formar un contrato previo para la celebración después de otro contrato posterior. ¿Sí? La importancia del contrato preliminar es que es obligatorio. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. El contrato preliminar es obligatorio para las partes, para una o ambas, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, el contrato preliminar se va a dar entonces cuando las partes se obliguen a celebrar un futuro contrato. La naturaleza entonces de los contratos preliminares, su naturaleza es la de un verdadero contrato, por lo cual cuando formen este contrato va a tener que tener todos los elementos esenciales de un verdadero contrato, más los que requiere el tipo, que los que requieren va a ser que las disposiciones sean completas, tengan las intenciones de las partes, las obligaciones, y que tenga un límite temporal. ¿Sí? Esto es muy importante. Los contratos preliminares no pueden durar toda una vida, sino que tienen un lapso fijado legalmente, que va a ser el de 1 año. Entonces, para celebrar un contrato a futuro,
la norma nos da un tiempo de un año, máximo un año para celebrarlo. O sea, las partes pueden poner un plazo que sea menor de un año, pueden poner 2, 3, 4 meses, pero lo pueden renovar, pero nunca uno mayor a un año. ¿Sí? Y si las partes nada dicen, se aplica el de un año. Bueno, entonces, el código nos pone a los contratos preliminares como el género y tiene como especie al contrato de promesa y al contrato de opción. Entonces, contratos preliminares, género, especie, 995, promesa, 996, opción. ¿Sí? Entonces, el 995 nos habla del contrato de promesa. Entonces, acá diferenciamos cuando la obligación es de una o de ambas partes. En el contrato de promesa van a estar ambas partes obligadas a contratar ese futuro contrato. La obligación va a pesar en ambas, ¿sí? Bueno, entonces, esa obligación que va a recaer en ambas constituye una obligación de hacer, ¿sí? Por lo cual, al ser una obligación de hacer, cualquiera de las partes puede demandar judicialmente el cumplimiento de una o la otra. Les voy a dar un ejemplo, así lo bajan a más claro. Yo, por ejemplo, voy a abrir un negocio y Tonelo está buscando trabajo, entonces yo le digo, bueno, yo en 3 meses voy a abrir un negocio, quiero que trabajes para mí. Entonces, en estos 3 meses no te pongas a trabajar en otro lugar, así yo cuando te llamo estás disponible y empezás. Entonces, él para asegurarse que yo lo llame y esos 3 meses no los pierda, y yo asegurarme que cuando yo lo llame venga a trabajar, hacemos un contrato de promesa donde los dos nos obligamos a que yo cuando abra mi negocio lo llame y él venga y trabaje para mí. Entonces, ¿acá qué pasa? Entonces, sabemos que la obligación pesa en ambas partes. Si yo no lo llamo o él no viene, cualquiera de los dos puede demandar judicialmente el cumplimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí eso es lo que es contrato de promesa. Si se entendió, pasamos a el contrato de opción. No veo lo que me ponen, no sé si se entiende, si voy rápido, no voy rápido. Genial. Bueno. Entonces ahora vamos al contrato de opción, que está regulado en el 996. Aclaro esto, para estos dos contratos seguimos hablando del mismo lapso de tiempo, ¿sí? Todo es muy importante que yo no lo puedo tener 5 años esperando a que ese contrato se concrete. Quiero que tengan en cuenta siempre el lapso del tiempo. Bien, el contrato de opción, en cambio acá vemos que la obligación va a recaer en una sola de las partes, ¿sí? Es lo que le va a diferenciar también del otro, donde el contrato de opción se da a través de un contrato en el cual un beneficiario tiene pleno derecho, no se lo puedes quitar, a aceptar un contrato definitivo, ¿sí? Entonces, armamos un contrato y lo armamos como si va a ser el definitivo, con todos los deberes, obligaciones, derechos, todo, y una de las partes va a tener el mismo plazo de tiempo que las partes estipulen, o el de un año, para aceptar ese contrato. Entonces, para que ese contrato tenga plena eficacia, va a ser necesario la aceptación de la parte beneficiaria, esa parte que tiene el derecho, el irrevocable de aceptar o no. Entonces, ¿de quién pesa la obligación acá? La parte que decidió contratar con esa persona. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudio jurídico y quiero sumar a un socio más. Le digo a Tonelo si quiere sumarse, y bueno, me dice que lo tiene que pensar, pero bueno, vamos viendo, armamos un contrato de opción, ponemos todos los deberes, todos los derechos, lo armamos como un contrato definitivo, y si él acepta, en el plazo que estipulemos, es eficazmente válido, ya está, tiene plena eficacia. Y si él no lo acepta, listo, yo lo agarro y me voy buscando otros socios. Pero bueno, yo tengo que respetar ese plazo que le di, por ejemplo, de 2 meses. Si él en 2 meses no me responde o rechaza la oferta, yo ya puedo ir y querer contratar con otra persona. Pero si él agarra y no contrata conmigo, yo no puedo demandar nada. Él solo puede demandar el cumplimiento de ese contrato. ¿Sí?
Bueno, eso es contrato de opción. Si ya estamos, podemos pasar a otro tema. ¿Sí? ¿Les parece? Estoy yendo despacio, ¿me están entendiendo? Cualquier cosa me dicen y repetimos. Si está todo siendo claro, mejor. Bueno, voy a tomar un mate igual. Y me van diciendo. Bien. Después, por otro lado, tenemos lo que son los contratos preparatorios. ¿Sí? Los contratos preparatorios, a diferencia de los preliminares, tienen como característica que no van a generar una obligación de contratar. Tienen en común que preparan el camino a la celebración de otro contrato, ¿sí? Entonces, para diferenciar preliminar y preparatorio, uno obliga a la contratación y el otro no. Bien. Bueno, entonces los contratos preparatorios lo que van a hacer es generar el camino a celebrar otro. Tenemos dos tipos de contratos preparatorios. El contrato tipo y el contrato sujeto a conformidad, ¿sí? Bueno, el contrato tipo va a generar un esquema o un modelo de contrato en miras a una futura negociación, ¿sí? Vamos a generar un modelo de contrato que va a ser el que después, si lo celebramos, si lo queremos celebrar, va a ser el que esté válido. Tiene que tener todas las formas de ese contrato definitivo, ¿sí? Bien, acá también para diferenciar con el otro, no tenemos el límite legal establecido de un año. Puede ser más prolongado. Yo puedo estar 5 años con ese contrato tipo que no pasa nada. Si lo quiero celebrar, lo celebro y si no, lo dejamos ahí. Si este no tiene un plazo de un año como tiene el otro. Entonces, un contrato tipo, por ejemplo, sería que, bueno, yo me voy a vivir, me voy a probar suerte a Europa. Y dejo mi casa acá en Argentina, me voy a probar suerte en Europa. Pero antes de irme digo, bueno, si me va bien, vendo mi casa. Yo sé que a mi vecina le gusta mi casa, entonces le digo, bueno, mirá, yo me voy a vivir a otro lugar, si me va bien, te la vendo. Como yo voy a estar allá, para agilizar ese contrato, armemos un contrato tipo ahora, que cualquier cosa, si me va bien, te la vendo. Entonces, se arma todo el contrato, como si se fuera a celebrar, pero se deja ahí. Se deja, yo me voy, pruebo suerte, si me va bien, la llamo y le digo, lo celebramos, ya tenemos el contrato armado, lo celebramos y ahí tiene plena eficacia. O yo, me fue mal, me vuelvo y no ninguno de los dos tiene obligación de nada. Ella no tiene obligación ni de comprarme, ni yo tengo la obligación de venderle. ¿Sí? Vamos a generar solamente un modelo para una futura negociación y poder agilizarla, ya poder tener armado cuáles son nuestros deberes, derechos y obligaciones. ¿Sí? Bueno. El contrato sujeto a conformidad, ¿se entendió esto? ¿Puedo pasar al otro? Ustedes me dicen, si no voy muy rápido. Bueno, el contrato sujeto a conformidad es el contrato por el cual se necesita la autorización de un tercero, totalmente ajeno al contrato, para poder celebrarlo. ¿Sí? Entonces, esto se da más que nada, por ejemplo, en los contratos inmobiliarios, donde una inmobiliaria te ofrece un departamento, pero para contratar necesita la autorización del dueño. Capaz que el dueño sabe que tenés un perro y dice, no, a ella no le contrato porque tiene un perro. O sea, va a ser decisión del dueño. No va a depender de nadie más que del tercero que es ajeno al contrato, la validez del mismo. ¿Sí? Bueno, genial. Buenísimo. Ahí ya estamos terminando lo que es entonces, ya con eso cerramos contratos preparatorios. Ya vimos los preliminares, los preparatorios y nos queda pacto de preferencia. ¿No tienen ninguna duda hasta acá de ningún tema? ¿Vamos bien? Avísenme. Yo lo voy leyendo. Y seguimos. Bueno, si se entendió todo, podemos pasar a lo que es pacto de preferencia. Bueno, el pacto de preferencia antes estaba solamente regulado
en la sección de compraventa, ¿sí? No estaba regulado más que por esa parte. Entonces, con la reforma del código, se agrega a la parte general de los contratos. Pensé que habían hecho una pregunta. Se agrega a la parte general de los contratos para que otros contratos tengan la posibilidad de usar esta figura. Entonces, el pacto de preferencia lo que va a generar es la obligación, una obligación de hacer de una persona que a la hora de contratar, si es que contrata, lo haga con una persona determinada. ¿Sí? Esto se da, por ejemplo, saliendo de compraventa para ir a otro contrato, se da, por ejemplo, cuando, para vender un paquete societario, por ejemplo, yo quiero vender mis acciones de mi empresa, pero no se las quiero vender a nadie que esté fuera de la familia. Quiero conservar una empresa familiar. Entonces, bueno, se las vendo a mi primo. Voy a vender a mi primo mis acciones de la empresa. Pero le digo, bueno, yo no quiero que después vos las vendas y venga cualquiera, vamos a poner un pacto de preferencia. Que si vos decidís vender estas acciones, me las tenés que ofrecer primero a mí o a mis hijos. Lo que tiene el pacto de preferencia es que es transmisible a terceros. Entonces, no es que solamente me lo puedo ofrecer a mí, sino que estipulamos que también se lo puedo ofrecer a mis hijos o a mi esposa. Bien, entonces el pacto de preferencia es la obligación de hacer que tiene una persona que a la hora de ofertar, primero tiene que derivar esa oferta a esa persona determinada en el contrato, en la cláusula del contrato. ¿Sí? Bueno, esto también tiene un plazo para aceptarlo. Una vez que esa persona decide vender, por ejemplo, digo, bueno, te hace la oferta y vos contás con 10 días para aceptarla. No puedes esperar un mes, 2 meses sin decirle si la querés comprar o no, sino que tenés derecho a 10 días para aceptar una oferta. Este plazo de 10 días no está estipulado por el código ni nada, sino que se aplica por analogía. No lo van a encontrar en el código ni nada, sino en los libros y doctrina y todo eso. Bueno, entonces, si en esos 10 días yo no acepto, ahí la persona va a poder destinarle la oferta a cualquier persona. Y si yo la acepto, ya el contrato es plenamente eficaz y se celebra. Bien, eso es lo que es pacto de preferencia. Lo van a ver mucho más en compraventa también, porque se repite todo esto, pacto de preferencia, retroventa y un montón de temas más. Díganme si con esto se quedó claro. Y si no, repetimos algo. ¿No hay ninguna duda de ningún tema? ¿Ya está todo bien? Bueno, vamos a tratar de ver también, ya que estamos con el tiempo re bien, pensé que iba a tardar más, pero bueno, vamos a tratar de ver objeto y causa de los contratos, que ya nos pasamos a otra unidad. Por eso quiero, antes de pasar a otra unidad, que me digan si quedó todo claro de verdad. Si no hablé muy rápido en algo, se los vuelvo a repetir. Esta es su oportunidad para decirme algo. Bueno. Bueno, como ustedes saben, como estuvimos viendo ya, que los elementos estructurales de los contratos tenemos el consentimiento, que es todo lo que estuvimos viendo y acabamos de terminar, todas las modalidades de consentimiento, cómo se generaba el consentimiento y todo eso, y tenemos también el objeto y la causa, ¿sí? Tenemos esos 3 elementos estructurales del contrato. Bien, entonces ahora vamos a ir a lo que es el objeto. El objeto, entonces, si buscamos un concepto, va a ser el contenido integral del acuerdo, ¿sí? El contenido ese que tiene el acuerdo que vamos a poner, que por acuerdo de voluntades, va a ser el objeto del contrato. Va a ser el contenido concreto e integral. Bien, que va a estar conformado por los bienes y por los hechos de las personas, ¿sí? El código nos remite para regular a esto a
los actos jurídicos, que los vieron en Derecho Privado Parte General, artículo 279 creo, sí, 279, y 280. En la parte de contratos, parte general, lo encontramos en el 1003, que nos va a decir que se va a aplicar las disposiciones de los actos jurídicos, donde el contrato tiene que ser, el objeto del contrato tiene que ser lícito, no tiene que ser contrario al orden público, a la moral. A ver, quiero ver si me preguntaron algo. No, bien. Todo lo que no tiene que ser, bueno, todo lo que no puede tener como objeto el contrato. El artículo 280 de la parte general nos dice que se pueden realizar contratos sujetos a condición suspensiva, a algo que pueda suceder en el futuro, ¿sí? Entonces nos dice que el contrato, aunque en ese momento que lo celebremos sea un hecho imposible, si al momento de que antes se venza el plazo, ese objeto puede ser posible, es plenamente válido, ¿sí? Esto lo van a encontrar como convalidación, ¿sí? Hacia la hora de contratar es algo imposible, pero antes que se venza el plazo puede llegar a que suceda, es plenamente válido la celebración de ese contrato. Bueno, entonces, ya vimos los requisitos del objeto, podemos ver qué bienes pueden integrar el objeto, ¿sí? El objeto de los contratos puede estar integrado por bienes existentes o futuros. Entonces, nos va a decir el artículo 1007 que los bienes futuros pueden ser objeto del contrato y tienen dos formas de celebración. Tenemos la celebración bajo condición suspensiva y aleatoria. Bajo condición suspensiva, lo que nos va a decir es que el contrato puede celebrarse si esa cosa en el futuro existe. Si la cosa en el futuro no existe, ese contrato se cae, nunca existió. Las partes no asumen ningún tipo de riesgo. Solo se contrata si esa cosa se llega a dar. En los contratos aleatorios, en cambio, esa forma de celebración, las partes van a asumir el riesgo de que la cosa existe o no, y si la cosa no existe, ese contrato está efectuado igual y las partes soportan esos riesgos. Bueno, entonces ya vimos que primero bienes futuros y existentes, y también pueden ser bienes ajenos. Entonces, los bienes, el objeto puede ser entonces un bien ajeno que se puede prometer que ese bien ajeno se concluya o se puede prometer que no, ¿sí? Entonces tenemos dos casos. Si la persona promete que ese contrato, si va a conseguir ese bien ajeno, hay una obligación de hacer donde la parte tiene que conseguirlo sí o sí. Si no lo consigue, tienen que responder por todos los daños. Y si la persona no se obliga a que va a celebrar ese contrato, sino que va a hacer todo lo posible, siempre y cuando no haga nada que interrumpa conseguir eso, no va a responder, sino que el contrato no se va a dar y listo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno. Después tenemos que pueden ser bienes gravosos, litigiosos, que obviamente es requisito que ambas partes sepan que este bien tiene algo litigioso o algo grabado. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Vieron que cuando uno vende autos, por ejemplo, tiene que presentar si tiene deudas, si tiene multas, porque una vez que la persona lo compra, esas deudas las tiene que responder él solidariamente. ¿Sí? Entonces es muy importante que ambas partes sepan y acepten que ese es un bien grabado, litigioso, como queramos ponerle, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos qué pueden ser bienes qué objetos pueden ser bienes de los contratos, y después el artículo 1010 nos habla de la herencia futura. Esto es algo que suelen preguntar en los exámenes, si la herencia futura puede o no ser objeto de los contratos. ¿Se entendió todo por acá? Díganme si no fui muy rápido o algo. Y vamos con herencia futura. Yo les pregunto mucho si voy bien porque tengo miedo de ir muy rápido y que no me entiendan nada. Así que prefiero que me vayan diciendo y ser insoportable.
Bueno. Bueno, la herencia futura está prohibida, no puede ser objeto de los contratos, pero como toda regla, tiene su excepción. Entonces el código nos dice, bueno, la herencia futura está prohibida. ¿Qué es la herencia futura? ¿Saben? O sea, cuando vos sabés que vas a tener tu casa cuando tu padre se muera, vos no podés hacer un contrato vendiendo la casa porque en un futuro, cuando tu padre muera, va a ser tuya. ¿Sí? Eso está prohibido, no se puede tener como objeto de contrato. Hay una sola excepción, que es cuando, por ejemplo, tiene como fin ordenar u organizar una empresa familiar, un emprendimiento familiar, sí se puede hacer un contrato sobre herencia futura, pero solo en esos casos, ¿sí? Cuando tenga por objeto un fin de organización. No se pueden cambiar las posturas de cómo se va a recibir la herencia ni nada. Solo es una excepción para que se organice esa sucesión, pero nada más. En principio, entonces, la herencia futura está prohibida. Y tiene esta excepción. Ténganlo bien en cuenta para los exámenes porque lo han de preguntar y más en los orales. Bien. Bueno, después, para cerrar con objeto, estos dos temas son cortitos, así que no es mucho más que eso. Para cerrar con objeto, nos habla de, tenemos los contratos de larga duración, los objetos de larga duración, que son contratos en los cuales el tiempo es esencial para la celebración de ese contrato, ¿sí? Son contratos más flexibles que todos los otros, por esta larga duración que los caracteriza, donde las partes tienen como deber actuar con lealtad y todo lo posible para que el contrato al final sea posible, ¿sí? Bueno, ahí con eso terminamos objeto. A ver si... Bueno, si ya estamos con eso, me dicen y pasamos a causa. Si tengo que repetir algo, díganme que no me hayan entendido, lo vemos de nuevo, porque capaz que no se me escuchó bien. Bueno, ustedes respóndanme, no me están respondiendo. Díganme si está todo bien, si sigo, si no sigo. Bueno, vamos a seguir entonces con causa. Causa es más corto, porque no tiene mucho que ver. Capaz que objeto es más pregunta de examen que la causa, así que tengan en cuenta eso. Después igual les voy a pasar un cuadrito por el grupo de objeto y causa, así les queda bien completo, que ya lo tengo armado, avísenme. Los que no están en el grupo, me escriben a mí o a Tonelo. Ahora le digo a Tonelo que deje su número y los va agregando, o a Micol, que también está con nosotros, y los agregamos al grupo que vamos pasando cuadritos cada vez que damos temas, así que bueno, termino con esto y les voy a pasar el cuadro. Bueno, vamos con causa entonces, si ya se entendió todo. Bueno, la causa va a ser el fin determinante de la celebración del contrato. Tenemos una causa fuente y una causa fin, ¿sí? Diferenciamos eso, hay dos causas. Causa fuente es el contrato mismo, ¿sí? Es la celebración del contrato, el contrato. Y la causa fin, como dijimos antes, es el por qué se celebra ese contrato. La causa tiene una evolución de teorías que nos va a determinar cuál es la validez o no de la causa. ¿Sí? Entonces, tenemos tres teorías. La teoría causalista, que nos va a decir que la causa siempre tiene que estar específica en el contrato, siempre tiene que estar ahí plasmada. La teoría anticausalista, que dice que la causa no existe, que simplemente se confunde con el objeto, que es innecesaria, y el neocausalismo. El neocausalismo es la teoría que recepta nuestro código, ¿sí? Tengan en cuenta eso, si alguna vez, capaz que no, pero les pueden llegar a preguntar, ¿qué teoría recepta nuestro código? El neocausalismo, que puede ser objetivo y subjetivo, ¿sí? Que el neocausalismo
causalismo objetivo y subjetivo no se contraponen, pueden estar los dos presentes. Bien, bueno, entonces este es lo que recepta nuestro código, donde nos dice que el fin y el objeto están presentes en el contrato, pero no hace falta que estén expresos, ¿sí? No hace falta que la causa esté expresa en el contrato, sino que siempre se va a presumir que un contrato tiene causa, ¿sí? Entonces, la causa siempre se presume, excepto prueba en contrario. Siempre un contrato, aunque no veamos la causa expresa, vamos a considerar que existe. Bien, bueno, entonces, la causa está regulada en el código por el artículo 1012, 1013 y 1014. Y el 1013, bueno, el 1012 nos va a remitir a lo que es actos jurídicos también. Y el 1013 nos va a hablar de la necesidad de la causa, que la causa siempre es necesaria, ¿sí? Porque siempre se presume que va a existir una causa, esto no, porque sin causa no hay contrato. Si alguien demuestra que ese contrato no tiene causa, va a ser totalmente nulo, ¿sí? Porque es un elemento estructural del contrato que exista la causa. Bien, bueno. Vamos a ver, no, bueno, en cuestión entonces puede pasar que esa cláusula, que esa causa, perdón, sea ilícita. ¿Qué pasa? Que cuando esa causa es ilícita, nos vamos al artículo 1014. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Bueno, esperemos que sí, me dicen. Así ya con esto ya terminamos, porque no... Bueno, fue rápida la clase de hoy, los liberé rápido. Bueno, cuando una causa es ilícita, una causa va a ser ilícita cuando sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, afecte derechos de terceros, todo lo que va a disponer también en los actos jurídicos cuando nos remitimos a la parte general. Entonces, cuando esta causa sea ilícita, también se va a dar por nulo el contrato. Pero ¿qué pasa si una parte sabe que la causa es ilícita y la otra no? Esa parte, solamente esa parte que no sabe, puede demandar la nulidad del contrato, ¿sí? Solamente cuando una sola de las partes sabe. Si las dos partes saben que la causa es ilícita, y no va a demandar una. Solamente cuando una sola no lo sepa. Bueno, entonces, en causa ya vimos las teorías, la evolución de las teorías, cuál recepta nuestro código, la presunción de causa, que es muy importante porque esto es lo único que le pueden llegar a tomar de causa, es esto, que la causa se presume que existe, pero puede ser que no esté expresa en el contrato. Bien, entonces tenemos la necesidad de causa y la causa ilícita. Si les queda alguna duda de causa, me dicen y la volvemos a ver o algo de la clase y me dicen. Si no, con eso ya terminamos. Los espero a ver si me preguntan algo y si no, ya estamos con esto. Bueno, espero que les haya gustado la clase, que me hayan entendido. Y bueno, cualquier cosa me hablan por privado o por el grupo. Cualquier duda que les haya quedado, si no la quieren poner acá, me la preguntan a mí, o a Tonelo o a Miku. Pero bueno, espero que les haya gustado la clase. Y si no hay ninguna duda, ya lo cierro. Bueno, acuérdense que por el grupo voy a pasar un cuadrito de objeto y causa. Así que si no están, te repito los nombres de las teorías, dale. Tenemos la teoría causalista, que es la que nos dice que el objeto tiene que, la causa tiene que estar sí o sí en el contrato. La anticausalista, que nos dice que la causa no es necesaria, que no existe, que se confunde con el objeto. Y la neocausalista, que es la que recepta nuestro código, ¿sí? Que dice que la causa es necesaria, pero no hace falta que esté expresa, que va a estar el neocausalismo objetivo y subjetivo. Tiene esos dos
esas dos instancias adentro, esas divisiones. Bueno, sí, con eso ya estamos. Me dicen y cerramos. Causa, motivo. Es que no hay las causas son la causa fuente, que es el contrato mismo, y la causa fin, que es la finalidad de ese por qué se contrata. Son esas las causas. Bueno, cualquier cosa, entonces ya saben, nos hablan por el grupo, me preguntan. Bueno, nos vemos el martes que viene a las 16 horas. Gracias por escucharnos. Contesten la encuesta. No sé si pasaron el link o algo, pero bueno, estamos ahí para cualquier duda que tengan. Y cuando les den un práctico también nos pueden consultar. Vamos a ver si los podemos dar una mano. Bueno, los dejo.